internet, pues ya acostumbrada a las altas velocidades. Ah, tranquilita. Estemos sin cámara entonces para que no haya ningún problema en ¿Ya? ese punto. De acuerdo. Igual vos sabes que ya está toda la clase grabada, así que de eso Sí, no te preocupes. perfecto. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Perfectísimo, así que... Y Esta es nuestra arranca. penúltima clase, ¿no? Sí, esta es la clase número 9 de 10. Ya con esto solamente nos Sí, queda una. sí, se acaba. Sí. Y contame, ¿la defensa va a ser el día, la tuya? Martes 12 de diciembre a las 5 de la tarde. Wow, martes 12 de diciembre a las Sí, 5 de la tarde. estamos Wow. en 2 semanas y unos días. Bueno, lo importante es que ya es lo último, ya es lo último. Sí, y le cuento que desde el lunes voy a ir a hacer como ¿cuál es la palabra? Observadora, como oyente, a audiencias en el Palacio de Justicia. Ah, bien, anda, anda, anda. Sí, sí, voy a ir ahí, tengo algunos contactos para las salas penales, pero voy a intentar buscar también cómo llegar a las salas civiles y también a las constitucionales, ¿no? Que sea estar por ahí charlando, viendo, porque también es una forma de aprender, ¿no? No, correcto. Siempre tenés que estar en las audiencias porque ese tema de las audiencias siempre, créeme, va a ayudar bastante. Ya, sí, 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 Así eso quiero. es. Porque si bien yo me sé muchas cosas en letra muerta, digamos, eh, no es lo mismo que vivir la experiencia y siento que eso va a estar como más a refrescar para quedar bien al día del examen. Mira, todo lo que sea el tema de aprendizaje para lo que es un examen de grado, nunca va a estar de más y siempre va a ser algo que yo lo voy a recomendar, siempre. Sí, 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 así que estoy emocionada, voy a estar 10 días en el Palacio hasta antes del examen. Ay, Y sé que belleza. eso va a estar bien, ¿no? Ah, está buenísimo, Sí, pero eso está recontra buenísimo, eso es algo muy positivo, así que belleza, qué bien, oye, bien, bien. sí, sí, doctor, ya le voy a estar contando. Sí, con detalle ya con detalle, así que bueno, esta es la que vamos a ver desde hoy, es la joya de la corona. Ok, Acción de inconstitucionalidad abstracta. Así es, la acción de inconstitucionalidad abstracta. Resulta que hay dos acciones de inconstitucionalidad por si acaso. Una es la abstracta y la otra es la concreta. Pero obviamente vamos a ver hoy día lo que es la acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Por qué abstracta? Resulta que hay un término jurídico que se llama abstracto. Lo abstracto. ¿Qué significa lo abstracto? Lo abstracto significa de que de todo el universo de cosas que hay o que puede llegar a haber, elegimos una de ellas sin ningún tipo de orden, sin un tipo de prelación, no, directamente elegimos algo porque queremos, porque nos gusta, porque lo que sea. Esa es la acción de inconstitucionalidad abstracta. Es decir, de todo el universo de cosas, eliges una, sin ninguna razón o motivo aparente. Así de simple. Sin ninguna razón o motivo aparente, eliges. Y eso hace que esto de acá sea la acción de inconstitucionalidad abstracta. Sin un tipo de orden, como te digo, motivo aparente, no. Directamente de todo el universo de normas jurídicas inferiores jerárquicamente a la Constitución, vas a elegir solo una de ellas, que va a ser tu acción de inconstitucionalidad abstracta. Ahora, aquí hay un detalle. No cualquiera puede interponer en Bolivia esta acción de inconstitucionalidad. Ese es un detalle sumamente importante. Ojo con eso. Ahora, aclaración necesaria. Lo primero que hay que establecer es lo siguiente, que la Constitución Política del Estado, en su artículo 132 y 133,
ya nos dice que hay una acción de inconstitucionalidad. Pero obviamente esa acción de inconstitucionalidad es algo que está, pero así a nivel genérico. O sea, hay un término general al respecto. Hay un término general al respecto. Así de simple y así de sencillo. Entonces, ahora, el artículo 132 de la Constitución dice a nivel general, toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, tendrá derecho a presentar acción de inconstitucionalidad. Así de sencillo, acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con la ley y con los procedimientos establecidos en la ley. Así de simple y sencillo. Luego nosotros nos encontramos con que el artículo 133 dice de la Constitución que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, ojo con eso, resolución no judicial, ¿qué significa? Que no puedes tú aplicar aquí las reglas de lo que es, por ejemplo, las reglas de lo que es una situación de un fallo judicial. Ese fallo judicial, por más fallo judicial inconstitucional que sea, no es susceptible a esto. La acción de inconstitucionalidad es contra cualquier norma jurídica, contra la Constitución, no contra un fallo judicial. Porque ese fallo judicial, por más que sea, digamos, contra la Constitución, hay recursos que aquí no aplican. Hace inaplicable esa norma impugnada y surte efectos plenos respecto a todos. Ahora, el artículo 202 de la Constitución nos dice también lo siguiente, y esto es lo que hay que verlo. Si la acción es de carácter abstracto, entonces hay una acción de inconstitucionalidad abstracta. Correctísimo. Si la acción es de inconstitucionalidad abstracta, solo la pueden interponer presidente o vicepresidente de la República, senadoras, senadores, diputadas, diputados, legisladores y las máximas autoridades de las entidades territoriales, como podemos ver en la pantalla. Entonces, ¿no la pueden interponer todos? No, no la pueden interponer todos. Pero aquí ya nos dice a nosotros si la acción es de carácter abstracta. Ese es un detalle importante, si la acción es de carácter abstracta. Entonces, es aquí que nosotros tenemos dos acciones de inconstitucionalidad. La primera, que obviamente está establecida en lo que es el artículo 12 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que dice que el Tribunal Constitucional Plurinacional es el adecuado para conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad directas o abstractas, es decir, la acción de inconstitucionalidad abstracta, que es aquella que va contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas municipales y lo que es resoluciones, como te digo, no judiciales. Entonces, es un detalle importante que hay que tomar en cuenta. Pero hay otra acción de inconstitucionalidad, que es la indirecta o concreta, la acción de inconstitucionalidad concreta. Que esa es Que la que esa vamos es a ver en la última clase. correcto, esa es la que vamos a ver en la última clase. Hoy vamos a ver la abstracta y luego veremos la concreta. ¿Y cuál podría ser, por ejemplo, un de inconstitucionalidad abstracta? Lo que pasa es lo siguiente, la abstracta hay un mundo de normas jurídicas, hay un tremendo mundo de leyes y resulta que estás de diputada. Resulta que estás de diputada.
Y resulta que ahí ves que hay un artículo de una ley que es inconstitucional. Listo. Entonces la impugnas ese artículo de esa ley que es inconstitucional. Sin ningún tipo de prelación, ni orden, ni nada. Pero vamos a ver que la concreta es concretamente vinculada a un caso, pero eso vamos a adelantarnos para una siguiente. Aquí lo que vamos a ver es la abstracta. La abstracta es que sos diputada de Bolivia y hay un mundo de leyes y te enteras de que esta ley es inconstitucional. No importa el cómo te enteraste, no importa el cómo, lo que importa qué es, que sin que exista ningún solo orden de prelación ni nada por el estilo, le plantas la acción de inconstitucionalidad y pare de contar. Esto puede funcionar, por ejemplo, en el caso en el que el Tribunal Constitucional sobre lo que habilitaba a Evo la reelección. Por ejemplo, claro, eso podría significar, pero ojo, no puedes ir contra un fallo del Tribunal Constitucional, sino contra una ley, por ejemplo. Okay. Entonces en ese caso no aplica esta acción de inconstitucionalidad. No, lo que pasó en ese caso fue una aberración jurídica, Sí, porque la aberración fuera que artículos de la Constitución eran inconstitucionales e inaplicables, que fue lo que sucedió en este país. claro, claro. Como te digo, todo es doctrina y teoría. Ok, ok, ok. Ahora, la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, nos dice que el artículo 73 hay dos tipos de acciones. Acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto y concreta vinculado a un proceso judicial o administrativo. Y ahí es cuando hay esta situación importante. Hay esta situación importante. Que hoy día nos vamos a abocar nosotros solamente a la acción de inconstitucionalidad abstracta. Su nombre ya lo dice todo, de todo ese mundo de cosas, de todo ese mundo de leyes, decretos, etcétera, que pueda haber, solo se va a elegir uno, solo se va a elegir uno. Eliges una al azar por algún motivo, circunstancia, por casualidad, etcétera. Solo vas a elegir una de ellas y pare de contar, así de sencillo. Solo eliges una y pare de contar. O sea, no es que solamente vas a interponer contra una, no, sino que el método de elección de esa acción, es un método ah, no muy definido. O sea, puede ser por cualquier motivo que tú lo elijas. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros en lo que es una situación, por ejemplo, de que, digamos, entras a trabajar al legislativo como asesora, ya. Y resulta que ahí como asesora vas a darte cuenta de que hay una ley que es inconstitucional y que quieres que se declare la inconstitucionalidad de esa ley y lo consigues. Aquí Y no hay lo como, cons no hay como requisitos previos. No, claro, hay requisitos para presentar la acción, pero nunca va a haber un requisito para que vos puedas Ocuparlo. absolutamente, ajá, cómo elegir una, si es por fecha, no, puede ser una ley bastante vieja inclusive, de eso no hay ningún problema, puede ser una ley bastante viejita o una ley nueva inclusive, no hay una regla respecto sobre esto, no hay, no va a haberla. Por eso es abstracta, pero en la concreta que vamos a ver luego, claro, ahí sí hay reglas, ahí sí hay reglas claras. Ahí sí hay. Perfecto. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, el procedimiento boliviano. Cuando el Parlamento aprueba una ley, esa ley del Parlamento es vigente.
y se presume la constitucionalidad de esa ley. Se presume la constitucionalidad. Lo dice la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en su artículo 5 y lo dice el artículo 4 de la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional. Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto o resolución o los actos de los órganos del Estado, de sus niveles, hasta que el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad. ¿Eso qué significa? Que toda ley que sale se presume que es constitucional hasta que el Tribunal Constitucional no diga lo contrario. Claro, lo mismo que la presunción de inocencia, ¿no? Correcto. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Correcto. Aquí toda ley es constitucional hasta que no se demuestre lo contrario. Como un principio, ¿no? Correcto. Aquí es la presunción de constitucionalidad. Nunca te olvides de esa. Exacto. La presunción de constitucionalidad. Toda ley se presume constitucional hasta que el Tribunal Constitucional no diga lo contrario. Así de simple y sencillo. Perfecto. Perfectísimo estamos. Muy bien. Ahora, la acción de inconstitucionalidad o recurso de inconstitucionalidad, que es otro nombre que recibe en algunos países, aquí en Bolivia no era acción de inconstitucionalidad, pero bueno, es una herramienta jurídica a través de la cual se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica. Ya, ley, decreto, cualquier género de resolución no judicial, porque lo judicial obviamente tiene sus propios matices, obviamente, alegando que atenta contra la ley fundamental del Estado. Ya vos sabés que la ley fundamental del Estado es la Constitución Política del Estado. Ahora, esto se debe al principio de la supremacía constitucional que en algún momento nosotros hemos visto. Esa supremacía constitucional que dice que la Constitución y la ley tienen que estar siempre por encima de las demás normas jurídicas y que no puede haber una norma que esté absolutamente por encima de la Constitución. Por ejemplo, si la Constitución política del Estado dice que, ¿cómo se llama? Todos somos iguales ante la ley. Tú no puedes establecer como legislador una ley que se aplique y que diga absolutamente. Por ejemplo, las mujeres tendrán menos derechos que los varones, ¿no? Pues eso es inconstitucional. Pero si el legislativo aprobara eso, obviamente hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que entender de que esa ley va a estar vigente hasta que alguna de las autoridades que vamos a ver acá, diga absolutamente lo contrario. Ese es un aspecto importantísimo que también hay que tomarlo en cuenta acá. Ojo con eso. Creo que también hay una normativa en la que creo que es una obligación que los funcionarios públicos, el total de los funcionarios sean como mitad hombre, mitad mujer. Solamente para las candidaturas al Parlamento, te cuento. Ah, ok. Para las Ahí, candidaturas. y al Consejo Municipal y a la Asamblea Departamental. Pero ni siquiera eso se cumple, ¿no? Bueno, candidaturas. Es que ese es el tema. En candidaturas sí, te cuento que sí se cumple. El tribunal es muy exigente. Es muy exigente, pero el tema de la votación es donde ya es muy diferente, ¿no? Porque la votación no va a ser paritario, porque va a haber partidos que van a sacar con una candidata más o menos votos y así sucesivamente. Ya, eso es lo complejo, ¿no? Bastante complejo. Así que bueno, ese es un Ok. detalle importante. Así que bueno, ahí está. Ahora,
La acción de inconstitucionalidad abstracta procederá contra toda ley, contra estatuto autonómico, carta orgánica municipal, decreto o cualquier género de ordenanza y resoluciones no judiciales. Aquí lo judicial nada, que esa sentencia es inconstitucional de ese juez. No, no procede, pero es que es inconstitucional, no, no y no, sino más bien de carácter normativa, todo tipo de normas, desde una resolución ministerial hasta inclusive una ley del Congreso, por ejemplo, que pueden resultar ser contrarias a la constitución política del Estado. Entonces es otro detalle sumamente importante que hay que verlo en este punto que estamos viendo acá, así de sencillo. Ahora, legislación comparada. Vamos a ver solamente de 4 países, ¿no? Elegiremos nuestra madre patria, España, y obviamente hablaremos de 3 países latinoamericanos, obviamente. Así que, bueno, Colombia, México y Perú, que casualmente si te gusta el fútbol, ya sabrás que los 3 van a jugar la Copa América el próximo año. Sí. Sí, México clasificó, pero no sé qué decir, pero bueno, ya. Okay. Colombia. En Colombia puede ser ejercida por cualquier... ¿Sí, Jenny? Yo sé, creo que no está grabando la clase. A ver, toma un segundito. No, sí está grabando la clase. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, sí, tranquila vos. Ya. Perfecto. En Colombia, mira las diferencias. En Colombia puede ser ejercida por cualquier ciudadano. Porque el tema es quién puede hacerla, quién ejerce esa legitimación activa, esa facultad de hacer las cosas. El artículo 241 dice que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumplirá las siguientes funciones: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Entonces eso es algo absolutamente que, bueno, Colombia permite solo en ese puntito absolutamente importante, claro, para ellos. España, ¿qué dice? Que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, así es, contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, obviamente afecta a la jurisprudencia. Si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. En España hay un procedimiento muy, muy fuerte. No es como en Bolivia, que tú puedes encontrar una ley del 90, del 2000, la ley de ayer, la ley de hoy, la ley de hace un par de meses, etcétera, para hacer la acción. No, en España el procedimiento es el siguiente: 3 meses de publicación de la norma en la Gaceta. ¿Quiénes pueden interponer? El presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores. Acá en Bolivia, un solo diputado la interpone y pare de contar. Así de sencillo. Aquí uno solo es el que la puede interponer. No necesita aquí una cantidad. No, basta que una sola persona, un solo diputado lo haga, más que suficiente. En España es así para que sea mucho más difícil presentar el recurso, ¿no? Correcto. Ese es el detalle.
Allá, claro, vos lo has dicho muy bien, todo para que sea una suerte de que más complicado sea, Claro, más requisito. capaz que incluso nunca se haya utilizado, ¿no? Porque es bien complejo reunir a 50 integrantes de un congreso. Es complicado, querrás o no, tiene un nivel de complicación. Capaz que nunca se haya usado, por eso digo este recurso en España. Habría que leer un poco, ¿no? Porque suena interesante saber de qué manera puede utilizarse algo que en la práctica suena bastante complejo. Exactamente, habría que ver eso, pero aquí en Bolivia es sencillo, porque aquí en Bolivia vos solita la puedes hacer como diputada y pare de contar, así de sencillo. Pero mejor es el de Colombia en todo caso, ¿no? Ajá. Más democrático. Sí, aquí en Bolivia no, aquí en Bolivia saber que no, no cualquiera puede interponerlo, no Uh -huh, cualquiera, uh -huh. no cualquiera. Entonces, allá igual, en las comunidades autónomas el recurso lo puede interponer el órgano ejecutivo de la comunidad autónoma o la asamblea, pero la admisión del recurso no suspende la vigencia de la ley. Es decir, la ley sigue vigente. Si se desestimase los recursos por defectos de forma, podrá presentarse de nuevo. Allá ese es el detalle, ¿no? Que por algún defectito o errorcito, perfecto, no hay ningún problema, lo puedes corregir o lo puedes subsanar. México. El artículo 105 de la Constitución de México, parágrafo 2, hay la acción de inconstitucionalidad. Allá la conoce no el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conocerá en los términos que señale la ley qué cosa, la acción de inconstitucionalidad que tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma, por supuesto, de carácter general, con la constitución política del Estado. Y obviamente la acción de inconstitucionalidad se ejercen dentro de los 30 días naturales o calendarios, eso significa, siguientes a la publicación de la norma. Caso contrario, obviamente, pasó el plazo y se sobreentiende de que esa ley es absolutamente constitucional en función al plazo. Claro, aquí en Bolivia, como te digo, puedes elegir una ley 90 de la anterior semana, de hace un año, del primer día que cuando Morales era presidente, etcétera. Puedes hacer todo eso, no hay plazo, pero otros países, como estás viendo el caso mexicano, o sobre todo el caso español, hay obviamente un nivel de que hay plazo para interponer. Y los peruanos, en su artículo 200, dice que como garantía constitucional está la acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley, ley, decreto legislativo, decreto de urgencia, hasta tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general, municipales y otras que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. En la forma o en el fondo. Entonces es un detalle importante. Ahora, Bolivia. Primero, el anterior Tribunal Constitucional que fue hecho con la anterior Constitución tiene su ley, era la ley 1836, y decía que había dos recursos, recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad y el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, que eso vamos a ver la siguiente jornada. Hoy nos abocaremos a la acción de inconstitucionalidad abstracta. Ahora, el artículo 54 de la anterior constitución, de la anterior ley del Tribunal Constitucional, que decía que el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial. No te olvides que lo no judicial no es judicial, ¿por qué?
porque tiene su propio recurso, medios de impugnación y todo eso, apelaciones y todo eso. Hasta hay casación, hasta hay un recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Aquí se busca contra una ley u otra norma jurídica que sea contraria a la Constitución, como una acción no vinculada a un caso concreto. Legitimación. Están legitimados para interponer el presente recurso en la anterior Constitución con la anterior ley del Tribunal Constitucional, el presidente de la República, cualquier senador o diputado, cualquiera, fiscal general y el defensor del pueblo. Artículo 56. Presentado el recurso, la comisión de admisión verificaba qué cosa. Uno, la personería de la autoridad recurrente y el poder de sus representantes. Si una persona dice ser diputada, en su carnet de identidad no va a decir diputado, va a decir la profesión si la tuviera. Pero obviamente aquí vamos a ver que ahí tiene que presentar ese legislador cierto tipo de requisitos que vamos a ver enseguida. Y dos, ¿cuál es la norma constitucional que se ha infringido? Claro, tienes que señalar qué. Procedimiento. Se admitía este recurso, se ponía, escucha bien, en conocimiento del órgano que generó la norma impugnada. Así de sencillo. Del personero que obviamente generó la norma impugnada. Para que se apersone en caso de 15 días con o sin alegatos, el Tribunal Constitucional dictará sentencia dentro de los 30 días siguientes. Ahora, vos podés decirme, a ver, doctor, el decreto del 90 que es inconstitucional, el presidente era Jaime Paz Zamora. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se lo cite a Jaime si ya no es presidente? No, al actual presidente si es un decreto. O sea, no importa si las autoridades pasaron, no, es en función de cuál ha sido el órgano que generó esa norma que estás impugnando. No importa sea quien sea el presidente, llámese Yanine Áñez o la propia Lidia Gayler, etcétera, así de sencillo. Qué interesante porque el fin de esto es, digamos, que se subsane la norma que está mal hecha, digamos, ¿no? Correcto, exactamente, esa es una buena interpretación, Jenny, porque aquí no tenemos que tomar en cuenta de que, o sea, aquí no hay que, no, el presidente de la época va a quedar impune y gracias y pare de contar. No. Ahora, obviamente, puede darse una respuesta, puede darse una respuesta absolutamente del actual presidente, por ejemplo. Y hay un decreto de Jaime Paz Zamora, digamos, que estuvo vigente en ese momento. Y estaba olvidado, pero es inconstitucional. Es inconstitucional. Puede ser que el actual presidente diga, sí, es inconstitucional. Ya, ni modo, igual el Tribunal Constitucional va a tener que fallar diciendo es inconstitucional. Así de simple. Entonces, aquí no hay de que en esa época el vicepresidente era, no sé, Víctor Hugo Cárdenas. No, el actual vicepresidente puede ser como cabeza del legislativo actual, así de simple. Entonces, aquí ya no es el tema de personas. El personero o representante del órgano que generó esa norma impugnada es a él al que hay que interponerla. Mejor dicho, contra él. Y si, por ejemplo, está vivo o, digamos, en funciones o la persona a la que había que impugnar se realiza contra ella, no. Correcto. Si el presidente Arce dicta un decreto supremo, pues contra el presidente Arce. Si Evo Morales, Yanine Áñez, Lidia Gayler, Tuto Quiroga hicieron un decreto contra el actual presidente. Así de simple. El tema del cargo es el que se va a mantener y ese tema del cargo no se va a perder
por más que las personas hayan absolutamente establecido todo eso. Perfecto. Ahora, la sentencia en la anterior constitución, con la anterior ley del Tribunal Constitucional, decía que la sentencia declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución de alcance general impugnado, puede ser en todo o en parte. ¿Por qué en todo o en parte? Puede darse el caso de que toda la ley esté mal, o puede ser de que solamente sea uno artículo, dos, tres o cinco los que están, son inconstitucionales. Entonces puede ser que declares de uno o dos porque has impugnado uno o dos, o directamente de todo. Pero la sentencia que declare la inconstitucionalidad de toda la norma legal impugnada abroga la misma. Y la sentencia que declare la inconstitucionalidad parcial deroga esos artículos que están malos, porque no te olvides, abrogar es dejar sin efecto del todo. Derogar es dejar sin efecto una partecita o algunos artículos, Sí. nunca la totalidad de la norma, porque la totalidad de la norma que quede sin efecto es abrogar. La sentencia podría declarar la inconstitucionalidad de otros preceptos conexos o concordante con esa norma legal impugnada, con los mismos efectos que lo principal. Resulta que yo impugno, no sé, yo impugno, por decirte, la Ley General de Aduanas. Y el Tribunal Constitucional dice, a ver, el diputado, la diputada Jennifer está impugnando estos artículos. Ah, ya, solo los cinco, solo estos cinco artículos. Y por casualidad, gracias a tu acción, el tribunal dice, un momento, al margen de estos cinco artículos, hay dos artículos más que son inconstitucionales. Entonces, esos dos artículos más, por conexitud, los declara el tribunal inconstitucional. Así que puede darse ese caso. Te cuento que es común que se dé ese caso, que los diputados han tenido una visión, no digo mala, una visión de estos artículos y gracias a ellos otros más han sido declarados inconstitucionales por conexitud. Pero ahora, ¿qué sucede? Si te equivocas, si te equivocas, y el tribunal dice que ese artículo es 100% constitucional, nunca más puedes hacer una nueva demanda de inconstitucionalidad o contra esa ley o ese artículo o esos artículos de esa ley. De esa ley, pero no de otra. O sí Claro, de no de otra. otra. Sí de otra. Claro, ajá, exactamente. No, eso no te preocupes. De otras leyes no pasa nada, pero de ese Ah, ok. artículo específico o de esa ley, si nos equivocamos, el tribunal ha dicho que es constitucional y ouch, nunca más nadie puede impugnar. Bueno, eso decía la anterior constitución. Ahora, la actual constitución cambia el nombre, ya no es recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad. No, ya no. Ahora es acción de inconstitucionalidad abstracta. Como te digo, el término abstracto de un universo de cosas, de un universo, agarramos una y esta de acá, impugnamos esta y pare de contar. Primero, la acción de inconstitucionalidad abstracta procederá contra toda ley. No te olvides que hay leyes nacionales, hay leyes departamentales, ahora hay leyes municipales. Decreto supremo o decreto reglamentario, cualquier género de ordenanza y resoluciones, pero no judiciales. Esa es una regla elemental de carácter normativo, que puedan resultar contrarias a lo que diga la constitución política del Estado. Debe tomarse en cuenta lo siguiente.
Hay estatutos autonómicos, sí. Hay estatuto departamental, como en este momento en Bolivia solo hay 3 departamentos con estatutos de autonomía vigente. Obviamente Santa Cruz, Pando y Tarija. En el Beni hace tiempo el Tribunal Constitucional tendría que haberlo sacado. Estamos esperando que, a ver, que ya lo saque hasta fin de año una buena vez. Pero también hay estatuto regional, como el estatuto de la región autónoma del Gran Chaco, que es la única autonomía regional. Pero también los gobiernos de autonomía indígena tienen sus estatutos de autonomía indígena. Pero también hay varios municipios de Bolivia que tienen cartas orgánicas municipales. Así es, tienen cartas orgánicas municipales, la principal norma jurídica de ese municipio. Pero ojo, hay que tomar en cuenta de que los estatutos autonómicos, cualquiera que sean, o las propias cartas orgánicas municipales, pasan por un control de constitucionalidad de manera previa, como requisito para hacer la consulta popular que va a determinar aprobación o rechazo en el referéndum. Es decir, que los estatutos autonómicos ya obviamente tienen que ser revisados antes de que exista la figura del referéndum. Antes de eso, hay un control previo para estos documentos. Para lo demás, no. Ahora, ¿quiénes en Bolivia pueden interponer la acción de inconstitucionalidad abstracta? Es decir, ¿quiénes en Bolivia están legitimados? ¿Quiénes tienen esa potestad? Uno, el presidente del Estado plurinacional. Dos, cualquier senadora, senador, diputado o diputado. Tres, legisladoras y legisladores de las entidades territoriales autónomas. Cuatro, las máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, las MAES. Alcalde, gobernador, por ejemplo. La defensora o defensor del pueblo también puede interponer, es parte de sus acciones, parte de sus facultades. Ahora, ¿qué sucede? Presentas esta acción, perfecto. Hay una comisión de admisión del Tribunal Constitucional que va a verificar qué cosa. Uno, que la persona que está accionando, el accionante, tenga personería para hacerlo. O poder. Dos, ¿qué norma estás violando? Ahora, aquí escucha esto. El presidente de Bolivia tiene que acreditar su personería con la fotocopia legalizada de la ley de su proclamación como presidente. Cuando, por ejemplo, sí, sí. Las fotocopias de carnet de siempre. Ah, no, eso es obvio, eso es algo que nunca va a faltar. Eso ya es un hecho. Aquí el presidente, ¿cómo acredita que Luis Arce es presidente? Con la ley, él tiene la ley que lo proclama como presidente por ganar las elecciones. Dos, las demás autoridades deben hacerlo con la copia legalizada de su credencial como autoridad elegida que hace el órgano electoral. Te dan las credenciales y obviamente le sacas copia legalizada, la famosa copia legalizada, además del acto de juramento como autoridad que te van a dar cuando ya eres autoridad. Procedimiento. Muy bien. Planteas como diputada, diputado, senador, senadora esto. Perfecto. Hay que poner en conocimiento del representante legal del órgano o de la entidad territorial autónoma que generó esta ley, estatuto, decreto u otro tipo de normas no judiciales. Lo notifican, 15 días tiene para dar respuesta. Con o sin informe o sin respuesta, el Tribunal Constitucional tiene que dictar sentencia dentro de los 45 días siguientes de vencido este plazo. Ahora,
Esta acción no puede ser rechazada por razones de forma, sino que el Tribunal Constitucional te va a dar un plazo para que subsane. Por ejemplo, adjuntaste tu copia de credencial, pero lo que me dijiste hace rato, la copia legalizada de la cédula de identidad, no presentaste, te dicen, perfecto, amigo, subsana esto. Si no subsanas en el plazo, se tiene por no presentada la acción de inconstitucionalidad abstracta y pare de contar. Si la tienes como no, si no la has presentado, tu mamá no te dejaba, te imaginas. Claro, no, pues eso, esa excusa no hay, es que eso no puede haber como excusa. Ya eres parlamentario, eres padre de la patria, o sea, ya, esa excusa de mi mamá no me dejaba, mi mamá perdió mi carnet, ya eso ya no hay, pues ya no puede haber eso, ya no. Sentencia y efectos. La sentencia declarará la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de estas leyes que hemos estado hablando. En todo, si es que tú has impugnado toda la ley, o a lo mejor solo en parte. Si es toda la ley, ya hay un efecto abrogatorio. Claro, claro. Claro. Pero si de toda la ley solamente la diputada Jenny decía, no, este artículo no me parece, lo impugnaste y sí, efectivamente, bueno, tiene obviamente el efecto derogatorio, se deroga. La sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad de otros preceptos conexos, igual que la anterior constitución y la anterior ley del tribunal. Se mantiene eso. Eso no ha cambiado. Resulta que vos impugnaste dos artículos de esta ley y el Tribunal Constitucional revisa la ley y dice, ah, habían sido más. Ah, perfecto, listo. Pero si te equivocas, esa ley o ese artículo va a ser ese va a ser constitucional y nadie más puede volver a impugnarlo. Ahora escucha bien la respuesta. Ya, resulta que este artículo es inconstitucional y te equivocaste. Y el tribunal dice, más bien lo declaramos constitucional. Nadie más de tu gestión parlamentaria ni de las siguientes gestiones que aparezcan pueden hacer una nueva acción de inconstitucionalidad contra ese artículo, por ejemplo. Pero, ¿qué significa? Significa de que el día de mañana, si el legislativo quiere cambiar esa ley, bueno, él sí puede hacerla por más constitucional que sea. Por más constitucional que sea, sí la va a poder cambiar. Así que de eso no tendría que haber ningún problema. Ahora, el TCP puede conocer de forma conexa normas contrarias a la Constitución directamente vinculadas con la norma objeto del control de constitucionalidad. Eso es algo importantísimo, que es lo que explicamos hace rato. Ahora, ¿ante quién interponerla? Artículo 202, parágrafo 1 de la Constitución y artículo 28, parágrafo 1 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Obviamente ante lo que es la figura del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ya sabemos que sucede en la ciudad de Sucre. Es única instancia, aquí es o matamos o morimos, pero no hay donde perderse. O matamos o morimos y pare de contar. Y se presenta así. Señor presidente, magistrada, siempre primero el sexo femenino, y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Acción de inconstitucionalidad abstracta, otro sí es su contenido y ahí ya está. Esto es solamente de única instancia, aquí no hay donde perderse, solamente acá es una sola instancia, no hay un repechaje. ¿Quiénes pueden interponerla? Solamente en Bolivia, presidente o presidenta del Estado.
Cualquier senadora, senador, diputado, diputado, titulares. Si son suplentes, pueden interponer demostrando de que en el día que están haciendo eso están de titulares. Legisladoras o legisladores de las entidades territoriales autónomas, asambleístas departamentales, concejales, por ejemplo, etcétera. También las máximas autoridades ejecutivas de lo que es las entidades territoriales autónomas. También ellas pueden interponerla. Las MAES, gobernador, alcalde, la defensora del pueblo o defensor del pueblo también. Ahora, ¿contra quién interponerla? La ley y la constitución dice contra el personero del órgano que generó la norma impugnada. Tomar en cuenta lo siguiente: si es un decreto supremo o decreto reglamentario, contra el presidente del Estado. Pero es que en esa época no era Estado plurinacional, era República, igual. Pero es que en esa época el presidente Evo Morales, ni modo, le cae contra Luis Arce Catacora. Pero era Áñez la presidenta, ni modo. Pero en la época de Jaime, ni modo. Dos, si es una ley contra el vicepresidente de Bolivia. ¿Por qué? Porque en Bolivia el vicepresidente de la República es al mismo tiempo el presidente del legislativo, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, ese es un rol que no ha cambiado y no va a cambiar. Si es un decreto promulgado por un anterior presidente contra el actual. Si es una ley departamental, contra el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Si es una ley municipal, contra el presidente del Honorable Consejo Municipal en cuestión, obviamente, obviamente. Ese es un detalle importantísimo que acá hay que indicar y manejar. El presidente del Estado tiene que acreditar su personería para interponer una acción con la fotocopia legalizada de la ley de su proclamación como presidente. Las demás autoridades con la fotocopia legalizada, la credencial como autoridad elegida que da el órgano electoral. Adicionalmente, algunos agregan copia legalizada de la credencial, del acta de juramento como autoridad, etcétera. Pero también hay que adjuntar lo que es la norma jurídica a ser impugnada, en original y legalizada. Y eso solamente se obtiene en un solo lugar, la Gaceta Oficial de Bolivia. La Gaceta Oficial es la única norma, la única fuente de publicación, sucede aquí en la ciudad de La Paz, donde vos vas y ¿cómo está? Quiero el código de comercio. Ah, sí, sí, claro, ¿cuánto está? Tanto, listo. Adjuntas ese documento. Así de sencillo. Doctor, entonces este recurso se pudo haber presentado seguro varias veces después del mandato del gobierno de transición de Yanine Áñez, ¿no? Ah, no, claro, inclusive esto impugnar, lo que pasa es que, por ejemplo, el gobierno de Áñez, no sé si te acuerdas que eh, como el Congreso no quería aprobar los ascensos a generales, Áñez lo hizo por decreto supremo. Sí. Entonces impugnaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró que era procedente la acción de inconstitucionalidad y en consecuencia quedaba sin efecto el ascenso de los a generales en policía y fuerzas armadas por la presidenta Áñez, porque no era por decreto, era con ley. Sí, entonces esos, supongo que después del gobierno de transición utilizaron este recurso para derogar, abrogar. Correcto, y se abrogó el decreto. No me acuerdo el número, pero es correcto. El decreto de Áñez se abrogó Ah, en su totalidad. ok, perfecto. Ese es un buen ejemplo. Sí. Y no te olvides nunca lo ABC boliviano. Adjuntar, ya sabes, está en la pantalla. Fotocopia. Sí, en Estados Unidos sé que no es así. Sé que vas a un lugar, solo das el número de seguro social
y no estás con la fotocopia de tu cédula en cada No, ni esquina. idea, ni idea, ni idea. Claro, todo es digital, pues, igual, ¿no? Claro. Hay que hacer una relación jurídica de que la norma impugnada es contraria a la Constitución. Se hacen cuadritos, por ejemplo. Cuadrito A, la Constitución dice todos tenemos derecho a la vida o todos somos iguales ante la ley. Y el siguiente cuadro, ¿qué dice la norma? Artículo tanto. Esta ley dice que las mujeres son más débiles que el varón, por ejemplo. Entonces, obviamente, eso motiva una acción de inconstitucionalidad. Pero también hay que establecer el número exacto de la norma jurídica, ley número 003, decreto supremo 21060, por ejemplo, el nombre con el que se la conoce a esa norma jurídica, porque claro, ¿qué número es la ley de aduana? No lo sé, pero sí, se llama Ley General de Aduana. Ah, perfecto, entonces ya tengo conocimiento de que estoy colocando el número de la ley y el nombre con el que se la conoce. Ahora, establecer qué artículos de la norma fundamental son contrarios con qué artículos de esa ley fundamental que es la Constitución. El memorial también obviamente redactado en forma legible, forma clara. Señalar como domicilio la Secretaría de el Tribunal Constitucional, a no ser que algún abogado tenga su oficina allá y se pueda recibir correspondencia, pero ya yo en eso, yo digo nomás lo que dice aquí. Por domicilio procesal, la Secretaría de su digno tribunal. Establecer desde el 2001, el Tribunal Constitucional pide, ¿sos titular o suplente? Y si sos suplente, no es que sea malo, pero tienes que tener un documento que te garantice el ejercicio titular del cargo. Ya. Única instancia. Perdón un segundito. Ya. La resolución de la acción de inconstitucionalidad abstracta no posee recurso ulterior alguno. No se puede revisar. No se puede hacer otra cosa. Y modo, así es única sola instancia. Sucre, Tribunal Constitucional y pare de contar. La norma no se suspende, sigue vigente. Así de sencillo. Porque en Bolivia hay un sistema de que todas las decisiones son válidas el día de su publicación. Entonces, ojo con eso. Ahora, ¿qué hacer como abogados? Uno, hay que usar cuadros y otros en el memorial para comparar los artículos de la norma jurídica que se va a impugnar con lo que dice la Constitución, para demostrar que la Constitución está por arriba y que la otra norma tiene artículos inconstitucionales o a lo mejor toda la ley lo es. Dos, asesorarse nomás de sentencias constitucionales para lo que es comprender este aspecto de interponer lógica y coherencia en lo que es la hora de la evaluación. En todo momento referirse al principio kelseniano de supremacía de la Constitución que sostiene obviamente nuestra Constitución, artículo 410, parágrafo 2. Aquí hay que tomar también en cuenta y no caigas en este error. No es la pirámide de Kelsen, no, es la supremacía constitucional. Porque hay muchos que van a dar examen de grado y sí, ¿cómo se llama? La pirámide de Kelsen, todo. Y de pronto te das cuenta de que nunca era pirámide de Kelsen, era al principio la supremacía constitucional. Por ejemplo, el año 2001.
el auto constitucional 0033 establece errores que hacen quienes interponen esta acción. Primero, que la Comisión de Admisión ha verificado que, conforme lo exige el artículo 56, párrafo 1 de la mencionada ley, no ha acreditado su personería a las siguientes personas. Primero, este entonces parlamentario no adjuntó el original o copia legalizada de la credencial que el órgano electoral te da. Dos, que esta parlamentaria, que se llama así, en su credencial figuraba de otra manera. No, tiene que haber una relación perfecta entre ambas partes. Gladys Salazar Ríos de Pérez dice que era Gladys Salazar de Pérez Ríos. Entonces, obviamente, que se llaman, ¿no? Estas personas, quien estando en el ejercicio de titularidad en la semana del cargo, obviamente no adjuntaron la certificación que ellos son titulares, ni tan difícil que fuera conseguirla, de que eres titular del cargo y pare de contar. Eso le valió para que no sea admitido. Correcto, correcto y correcto. Por algo tan simple, ¿no? Ajá. Qué rabia. Mira, esta es de 2015. Así de sencillo. En el caso de análisis, el accionante en el Memorial de Acción Inconstitucional Abstracta plantea y afirma tener calidad de diputado titular por la Asamblea Legislativa y a efecto de acreditar estar legitimado para interponer y la presente acción adjunta copia legalizada de su credencial emitida por la Corte Nacional o tribunal. Pero, contrariamente a lo afirmado, establece su condición de diputado suplente en Santa Cruz, quien no acreditó el ejercicio de la titularidad objeto de interponerla. Por lo tanto, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional dispone que el accionante tiene 5 días para subsanar eso. Caso contrario, se la tiene por no presentada la acción. O sea, ojo, tu credencial puede decir que sos diputada suplente, no es malo que lo diga, pero demuestra que justo el momento en que estás interponiendo eso eres titular. Claro, ni tan difícil que fuera reunirse y por favor esto y pare de contar. En fin. Y una vez que, por ejemplo, se rechaza solamente por esa falta de esos pequeños documentos, ¿se puede eso resarcir y volver a presentar o ya no tampoco? El diputado no, pero puede presentar la otra. No he conocido casos, no he conocido, para serte honesto, de que ya me observaron, venció mi plazo de 5 días y la tiene por no presentada y ya la voy a subsanar y otra vez. No, directamente sé que otros parlamentarios de esa bancada presentan. Pero la ley, bueno, sobre lo no presentado, obviamente no pasa nada, ¿no? Podrías volver a presentar ya subsanada, pero tendría que ser otra. Así de simple. Y si nos equivocamos en cualquier aspecto al interponer todo esto que estamos viendo acá, en vez de conseguir la inconstitucionalidad de una norma que es contraria a la Constitución, podemos conseguir que sea constitucional. Porque, ojo, ya, está bien, la comisión de admisión va a revisar que si te falta documento, ya, como dice la actual constitución, no te van a establecer una figura de un rechazo de primera, sino que te van a decir, subsánalo y preséntalo, ya, perfecto. Pero el problema no es ese, el problema es que cuando la comisión de admisión revisa y tienes todo bien, perfecto, va a la segunda etapa. Y ahí es donde se compara toda la ley, se compara todo. ¿Y qué pasa? Sin esa comparación no hay elementos suficientes. ¿Para qué? Para demostrar de que efectivamente es una ley inconstitucional
La respuesta es claro, simple. Así como el Tribunal Constitucional dice que esta ley es o este artículo es inconstitucional y se declara la inconstitucionalidad y se abroga, también puede hacer el efecto contrario, de que estas disposiciones o estas personas o estas normas, mejor dicho, son inconstitucionales y pare de contar. ¿Y el problema cuál es? El problema aquí es el siguiente. En el momento en que el Tribunal Constitucional dice que ese artículo es constitucional, ya nadie nunca más puede interponer en contra de lo que es esa autoridad, perdón, esa ley que ha sido declarada constitucional. Así de sencillo, ni modo. Grosero error, sí. Así como el tribunal declara que es inconstitucional, también hay los casos donde se declara de que es constitucional y pare de contar. ¿Qué te parece? Claro, ahí también ya entra un juego político, pues, ¿no? Siempre, siempre entra en escena el tema político, componendas, te voy a dar esto a cambio, pero no me jodas con esto, cosas así. Sí, sí, sí. Ok, me quedó clarísimo, doctor. Este está un poco más sencillo, ¿no? Que los otros. Sí, y eso que esta es la madre de todas las acciones. ¿Por qué la madre, doctor? Porque ahí inicia. No, esta es la madre de todas las acciones, ¿por qué? Porque ya no hablamos de que me cortaste el agua, porque no te pague las expensas. Ya no me estoy hablando de que, señor funcionario, la ley dice que tiene que darme mi carnet de identidad en este plazo, ya feneció el plazo, acción de cumplimiento, no, porque estamos hablando de leyes que van directamente contra la constitución política del Estado o contra la misma gente en este país. Sí. Ok, perfecto. Listo, pues, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Que tenga muy buen fin de semana. Creo que está un poco resfriado, ¿no? Sí, un poquito, pero ya, hay que seguir Lo, cuidándonos. lo noté. Cuídese mucho, doctor, que se recupere pronto. Ya estamos coordinando nuestra última clase. Gracias, Claro doctor. que Gracias sí, por su te tiempo. cuidas. Un Un buen fin abrazo. de Hasta pronto. semana. Chau, Gracias. chau.